de RPP del Defensor del Pueblo, doctor Josué Gutiérrez. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Fernando, Carlos, siempre grato de estar acá en un día quizá compungido en el sentimiento de nuestro país que obliga, creo, a las instituciones y a quienes la puedan dirigir un tema de reflexión profundo y de una actuación doble o triple, que se multipliquen los esfuerzos para combatir eficazmente la delincuencia que se ha empoderado en los últimos años en nuestro país. Usted, como defensor del pueblo, ya que estamos hablando de medidas contra la inseguridad, ¿está de acuerdo con que se haya establecido nuevamente estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días? Estoy de acuerdo con toda medida de excepción para contribuir en la erradicación de la criminalidad. No obstante, esto no puede ser una formalidad. Necesitamos hoy día, creo que la presidenta en el máximo organismo de seguridad ciudadana, que es el Consejo, la obligación junto a sus ministros de explicarnos cuáles son los planes operativos programados y cómo así tenemos que dar la confianza y contribución como poderes del Estado y como organismos constitucionalmente autónomos en ese propósito, porque usted comprenderá que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de definir planes operativos previo a la emisión de un decreto supremo como el que ayer vimos. No es al revés. O sea, perdón, no es los caballos delante de la carreta. O sea, perdón, usted plantea que se le entregue la información o documentos que sustenten esta medida. Claro, no, el sustento está. El sustento puede ser hasta de facto, porque lo real y lo concreto es que la criminalidad ha desbordado la autoridad, ¿ok? Eso es lo concreto. La motivación está. Pero ¿cómo lo va a combatir usted? ¿Cuáles son los planes operativos? Por eso le pregunto, porque claro, los antecedentes de los estados de emergencia no son buenos. Claro, eso es el problema. O sea, usted piensa que sacando un decreto supremo se soluciona el problema, y no es eso. El tema del marco normativo de excepción no es el problema, sino la capacidad de poder operar para que esta criminalidad decaiga o, mejor aún, pueda extinguirse. Pero esa finalidad tiene que ir, repito, acompañado de planes operativos. Pero primero mirarse por dentro. ¿Cuál es el grado de infiltración que tiene la Policía Nacional con sus oficiales y subalternos? ¿Y cuántos hay que eliminar del mismo de un solo plumazo? Esa información de inteligencia y contrainteligencia tendrá que explicar hoy día el ministro del Interior al interior del Consejo cómo es que van a hacer ese tratamiento. Lo mismo en el Ministerio Público, lo mismo en el Poder Judicial y también en el INPE, cuya representación corresponde al ministro de Justicia. Entonces, si no hacemos, digamos, ese trabajo de sincerar internamente todo este tema, poco o nada podríamos avanzar, porque sería entonces una vez más una declaratoria de emergencia que queda frustrada en el camino con los objetivos que creo que el país demanda de todas sus autoridades. A usted, como sabe muy bien, se le ha reprochado en varias oportunidades tener una actitud demasiado, ¿cómo decirlo?, benigna, para decirlo de una manera suave, frente al Congreso y la mayoría que gobierna, y el Ejecutivo. Finalmente ha sido nombrado por el Congreso. Pero noto que en los últimos tiempos está usted elevando la voz contra medidas populistas y entre ellas ha mencionado explícitamente el establecimiento de la pena de muerte. Y eso lo enfrenta directamente a lo que la señora presidenta ha dicho el día de ayer, que está pensando seriamente, dijo. Yo creo que es una ignorancia supina, ¿no? Creo que la presidenta es abogada y comprenderá ella que no solamente hay un marco constitucional que protege la vida, sino más allá de ella el equilibrio de un contexto convencional que hay que respetar porque somos como país suscriptores de convenios y tratados, que va justamente en la tendencia más bien de eliminar y proscribir todo acto que atente contra la vida humana desde el Estado. Entonces, no entiendo cómo el desprecio por la vida puede hacerse presente y peor con una amenaza de una primera mandataria que personifica a la nación. Eso está contra, digamos, los estándares. Y lo peor, en el contexto donde a los niños, a los adolescentes del Perú, que hay que trasladarle esperanza, que hay que darle motivación de vida para que desarrollen sueños y puedan ser hombres, digamos, y mujeres que puedan empoderar un futuro deseado para todos los peruanos, se vaya a dar un discurso deplorable
y que hay que rechazarlo bajo todo punto de vista. Yo considero que en el contexto actual hay una motivación social que de quienes son víctimas y de pronto tienen una reacción humana, natural, que dice que yo quisiera verle muerto a ese que me robó, al que me arrancó o al que casi mató. me quita la vida, ¿no? Entonces, y claro, no puedes decirte en esa medida populista decir que hay que morir todos, hay que matar a todos. Eso no es, creo que, la conducta natural que tiene que asumir una ¿Qué dignataria. es lo que ha buscado la presidenta con esta alusión a la pena de muerte? Le pido, por favor, un minuto. Tenemos que ir a la pausa y regresamos con su respuesta, por favor. Gracias. Estamos conversando con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, aquí en Ampliación de Noticias. De mayor alegría social. Retomamos nuestra conversación con el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien está ya en la cabina de RPP, a pocos minutos de partir para dirigirse a la reunión convocada por la Presidenta de la República del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es lo que piensa usted plantear ahí, habiendo ya aclarado clarísimamente que se opone firmemente al restablecimiento de la pena de muerte, por una parte, y que exige que el estado de emergencia se vea acompañado con la publicación de documentos técnicos que acrediten su necesidad y que no se afecten derechos humanos de las poblaciones sometidas al estado de emergencia, que somos 12 millones en este caso? ¿Cuál es su respuesta, señor Gutiérrez? Las excepciones tienen la particularidad de restringir algunos derechos y justamente allí en el decreto supremo se ha consignado a la Defensoría del Pueblo en su rol que debe cumplir en este estadio, que siempre lo hacíamos pero nunca nos ponían en los decretos supremos, pero más allá de la parte normativa hay un deber constitucional que hay que cumplir y lo vamos a hacer. Pero por otro lado nosotros queremos escuchar una propuesta de estrategias sobre las cuales va a desarrollar, digamos, el campo de acción nuestra Policía Nacional ahora con el soporte y apoyo de las Fuerzas Armadas y que por eso se ha hecho mención a una participación mucho más activa en todo este proceso. Creemos firmemente que las medidas de excepción indudablemente van a tener algunos componentes adicionales de flexibilización operativa por parte de la policía, por parte de la misma Fiscalía y también del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Entonces resulta que esto lo tenemos que tener con claridad en los planes operativos. Usted comprenderá que un trabajo profesional obliga a los entes tutelares a trabajar siempre en el rigor de ese espacio, que es profesional. Y ahí ya no hay un discurso, si se quiere, político o de buenas intenciones, sino más bien circunscribirnos en los hechos concretos de cuántos espacios de operativos vamos a hacer para desarticular estas bandas organizadas, estos crímenes organizados. Ojo, que hoy día la criminalidad ya ha echado mano a los niños de 12 años, 13 años, el último que la semana pasada dieron cuenta en los medios de comunicación, el joven que manejaba la moto, claro, era un niño, ¿no? O sea, 12 años. Entonces, esto indudablemente rebasa ya todo tipo de pronóstico o análisis que en la criminología se podía estar dando. Pero hoy día la realidad ha rebasado cualquier pensamiento o imaginación. Entonces, frente a esa nueva realidad tenemos que enfrentar de manera multisectorial. Esto no es la seguridad ciudadana lo abordamos desde el punto de vista sectorial del Ministerio del Interior y eso no es verdad. La seguridad ciudadana tiene que evaluarse en el contexto de una política de Estado donde involucre no solamente a todos los sectores que son del Ejecutivo, sino fundamentalmente también a los poderes del Estado, porque todos tienen que contribuir aleatoriamente en la consecución de los planes estratégicos que hoy día deberá exponerse. Doctor, dos preguntas muy concretas. En primer lugar, usted ha hablado de la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que es conveniente esto porque expertos señalan que las Fuerzas Armadas no están preparadas o no están entrenadas, mejor dicho, para una labor que es luchar contra la inseguridad, ¿cierto? Los estados de excepción sí permiten que las Fuerzas Armadas asuman un rol, pero claro, en la evaluación profesional, indudablemente
tiene la razón cualquiera que pueda cuestionar esa participación. No obstante, es lo único que tenemos como último ratio. Ya ya ha sobrepasado las condiciones normales de trabajo articulado como policía. Entonces tenemos que ir, digamos que la policía también sienta la protección de uno detrás de él. No se olvide usted, ahí viene el problema, que en la misma policía está alguien apuntando, que yo pienso que no debería apuntar a su colega, pero lo está apuntando. Y eso es lo que hay que superar urgentemente. ¿Usted cree que en la comisaría de Huaycán, o en la comisaría de Comas, o en la comisaría de Villa El Salvador, en cualquier comisaría, en sus planes operativos de inteligencia, no tienen visionado, no saben dónde se reúnen estos señores para practicar con la moto en el manejo, o los tiros que hay que practicar? Sí saben. ¿Y por qué no se desarticula allí en ese estadio? ¿Cuál es su opinión sobre las mociones de censura? Claro, mira. Sí. O sea, no es que solamente se tiene el temor a nivel de ciudadanía, que ya empieza como una psicosis, sino además en la misma policía como que, bueno, yo mejor no me meto en este lío, no es mi tema, como algo así, cuando debería ser todo lo contrario. Y recobrar esa confianza entre la comunidad, que es la que da la inteligencia comunal. No se olviden de ustedes que siempre en criminología, en la lucha contra la delincuencia, siempre se establece un criterio de inteligencia comunitaria, que es lo poco que se ha trabajado, o nula participación. Carlos Villarreal, el tiempo corre, quería preguntarle algo y yo tengo algo pendiente también. Muy concreto. ¿Qué opina sobre las 4 mociones de censura que se han presentado contra el ministro del Interior en el Congreso, que ha experimentado entre los varios congresistas un cambio bastante llamativo, ¿no? Yo creo que una reacción más desde el lado político, ¿no?, al cual no quisiera ingresar, pero es una reacción eminentemente política, porque indudablemente a alguien tienen que pasarle la factura de todos estos hierros y falta de éxito en la lucha contra el crimen. Debe ser censurado. Y yo creo que, más que censurado, creo que él va a renunciar, ¿no? Señor Gutiérrez, el tema de la libertad de prensa es una tarea fundamental de la Defensoría del Pueblo. Como debe ser. Usted se ha reunido, tengo entendido, con la Comisión de Alto Nivel de la CIP, que visitó nuestro país. La presidenta no quiso recibirlos. Tenemos leyes publicadas recientemente, usted las conocerá sin duda. Y tenemos también el caso de un colega, Edgar Alarcón, que hace 2 meses está detenido en condiciones sumamente discutibles en Tarapoto, porque se le atribuye haber publicado algo en una publicación digital en San Martín. Resultó que la persona que él criticaba estaba emparentada con una fiscal y se ha visto preso durante 60 días, puede cumplir 1 año y más. ¿Qué gestión le corresponde a usted hacer para velar que no se intimide a los periodistas que osan criticar a las autoridades? Gracias por la pregunta, Fernando. Y eso me remite inmediatamente a dar cuenta de que periodistas, digamos, de nuestro contexto acá en Lima, siempre han sido muy bien atendidos por la Defensoría asumiendo su defensa. Y no puede ser menos por un colega que puede estar trabajando en Tarapoto, y más aún cuando se instrumentaliza la autoridad judicial o los operadores de justicia para dicho fin. Yo creo que eso tiene que proscribirse en nuestro país, porque no hay derecho que por el solo hecho de tener un familiar o por tener un conocido o un pariente se vaya a articular, digamos, una acción de orden judicial que perjudica no solamente la imagen del sistema de los operadores de justicia, sino la imagen como país, como institución. Entonces, toda nuestra solidaridad con y es indispensable que le pregunte, ¿no?, otra cosa. Hay en este momento en la Junta Nacional de Justicia, cuyos miembros usted contribuyó de manera eminente a elegir una persona que tiene una condena. Así es. ¿Cómo es posible que en esa instancia, pese al celo que usted ha puesto para escoger bien, en principio, se haya filtrado alguien así? Se lo pregunto tanto más que usted quiere que la policía y que la fiscalía, etcétera, purguen a sumar los elementos. En esta junta de 7, ustedes no han sido capaces de detectar a una persona que ha mentido sobre su currículum vitae. A ver, primero hemos agradecido al periodismo de investigación por su contribución en este propósito. Que nosotros lo hubiéramos sabido antes, le aseguro, ningún miembro de la comisión especial hubiera siquiera votado y en primer orden lo hubiéramos sacado. No obstante, dado al derecho de defensa que tienen, la semana pasada se sacó rápidamente un comunicado el día lunes, apenas supimos de la información, y sobre la misma se han cursado los oficios con 5 días de plazo para darle el derecho a la defensa y también
con 5 días de plazo para que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial Reconoce informen. que es un error. Ya nos han entregado los informes las instituciones, ahora solo esperamos el descaro. De comprobarse el hecho, no tiene nada que hacer en la Junta Nacional de Justicia. Tomamos nota de eso. Muchas gracias por su presencia y no lo Muchas molestamos más para que pueda llegar a tiempo a la sesión de la CONACET en el Palacio de Gobierno. 9:33, Carlos, nos vamos a la pausa. Así es, vamos a los titulares en radio y en televisión. Viene la pausa comercial y continuamos con ampliación de noticias.